El primer punto es que cuando hablamos de ciudades, en la mente ordinaria nosotros pensamos en esta estructura matérica, urbana de alguna manera, para entendernos. Y entonces yo prefiero utilizar un concepto que es el de politeia. Es una palabra un tanto olvidada, pero existe. Y si no existiera, de todas maneras lo usaría. Politeia, como no la ciudad como una estructura matérica que nos contiene, o sea, como algo ya hecho, algo que nada más habitamos, de la cual somos parte, sino politeia como las formas específicas en que se hace ciudad. O sea, no la ciudad como, y no estoy citando a Arjona, no como sustantivo, ni como verbo, sino como adverbio. O sea, como el modo de hacer una acción. Entonces, voy a hablar de 4 politeias, o sea, 4 formas en que Tijuana se ha construido. 4 formas en que hacemos ciudad. Entonces, ¿qué es una politeia? Para irnos entendiendo, es una forma específica de hacer ciudad. O sea, hacemos ciudad al hacer familia, al hacer el amor, al hacer palabras orales, hacemos ciudad. ¿Cuáles son las politeias que han formado a Tijuana? ¿Cuáles son las formas específicas en que construimos a Tijuana? También algo que me gustaría añadir aquí a esta discusión es el derecho. Dice Lefebvre, el derecho a la ciudad. Yo prefiero el derecho a hacer ciudad. O sea, como una especie de derecho humano, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho a hacer ciudad. No nada más el derecho a que estemos en una ciudad y alguien más la haga, sino el derecho a hacer ciudad. Bueno, el derecho a hacer ciudad, por ende, dice Lefebvre, significa la constitución o reconstitución de una unidad de espacio-tiempo, una unión en lugar de una fragmentación. Y esto va a ser muy importante. Ciudad, el derecho a ser ciudad, o sea, el derecho, la ciudad como una acción, como algo que se hace de cierta forma y que es una unidad de espacio-tiempo, según este autor. Una unión, dice él, en lugar de una fragmentación. Y esta cita la introduzco de una manera un tanto polémica porque Tijuana se caracteriza por su fragmentación. O sea, Tijuana es una ciudad que se aprecia a no tener, por ejemplo, un centro, sino varios centros, o quizás ningún centro. Entonces, esta idea la pongo no a favor de ella, sino como parte de nuestra discusión. Antes de entrar a las politeias, estoy como añadiendo problemas o perspectivas. Otra perspectiva es la psicológica. Nosotros hemos estudiado las ciudades desde visiones, digamos, antropológicas, sociológicas, y hemos olvidado el desarrollo de una de las ciencias más polémicas y más interesantes del siglo XX, que es lo que se puede llamar psicología profunda, o simplemente la psicología en general. ¿Y qué ha dicho la psicología en general de la ciudad? O sea, ¿qué han dicho qué es una ciudad? Según connotados, o sea, no cualquier psicólogo, sino psicólogos relevantes. Entonces, por ejemplo, Jung dice que una ciudad es un símbolo de la madre, que las ciudades son también prostitutas. O sea, él identifica en los mitos, en el arte, en la literatura, cómo se simboliza la ciudad. ¿Qué es un símbolo para Jung? Un símbolo es una especie de síntesis de cómo manejamos energía. O sea, según Jung, si yo veo este símbolo, mi cuerpo, diríamos nosotros, mi cuerpo político, hace circular energía de cierta manera. Entonces hay un vínculo que él no especifica si es natural, pero nosotros podemos suponer que es social, o sea, aprendido a través del histórico, entre símbolos y formas de que el cuerpo político, nuestro cuerpo, se comporte. Entonces, una ciudad es un símbolo, y él tiene esta teoría que nos puede resultar un tanto extraña, de que es un símbolo de la madre. Las ciudades son también prostitutas. Entonces, para Jung, por ejemplo, nosotros que hablamos de Tijuana, cuando hablamos de Tijuana, hablamos de una parte de nuestra psique. Pero cuando él dice psique, no solamente no habla de una entidad mental incorpórea, sino de un cuerpo y de una economía de la energía, una manera de circular la energía en nosotros. Entonces, eso también es parte de esta discusión, que ya dejemos nada más de entender la ciudad de manera sociológica, sino también involucremos nuestro cuerpo. Hagamos de lo personal lo político, como este famoso lema, y la psicología nos puede ayudar a entender de qué manera la ciudad somos nosotros.
esta idea de Hillman, que a mí me gusta mucho, la psique no está en mí, o sea, como dentro de mi cerebro, ¿no? Sino que yo estoy en la psique. En el mundo de las calles se hace mi alma. Entonces, la ciudad Tijuana como una psique. ¿Y cómo esa psique me constituye? También vamos a arrojar a este caldo estas ideas, estos debates. Las tijuanologías, o sea, lo que se dice sobre Tijuana. Las tijuanologías estudian los mitos, representaciones que han sido psicohistóricamente construidos alrededor de Tijuana. O sea, Tijuana nos ha servido como pretexto de ¿qué? Para decir qué. Para decir qué cosa de nosotros mismos o del otro. Porque vamos a ver, Tijuana ¿qué es? Es un pretexto para hablar de mí, sin que yo mismo me dé cuenta, o dándome cuenta de ello, o hablar del otro. Entonces, las tijuanologías nos muestran las contradicciones no resueltas en lo social y que en los mitos se resuelven en lo simbólico. Esta es una idea que tiene que ver con Levi-Strauss, pero también con otras personas, otros estudiosos, que dice que en los mitos podemos ver qué contradicciones no tienen solución en lo social, en la sociedad, y que en los mitos, en las historias, por ejemplo en el arte, se les da una resolución. Entonces, yo soy un escritor y me interesa mucho el placer de la escritura, pero también me interesa la literatura como un documento de conocer cuáles son las contradicciones sociales que no se han resuelto en esa sociedad. El arte como una evidencia de contradicciones. Y también esta otra noción, las representaciones, o sea, una canción, una fotografía de alguien, etc., una manera de definir a mi hermano. Las representaciones surgen cuando yo y el tú se confunden en un ustedes o nosotros. O sea, ¿quién es R? ¿Cómo represento a R? Y cuando voy a decirle a alguien, mira, R es así, voy a meterme yo. O sea, no me voy a dar cuenta que al hablar de cómo es R, voy a estar hablando de mí. Entonces, en una representación, es decir, cómo yo hablo de R, está el yo y el tú. Y eso se convierte en un ustedes, es que R es así, o en un nosotros, es que nosotros somos así. Entonces, ¿qué me interesa? Que entendamos ahorita que cuando hablemos de Tijuana, que es una serie de representaciones, siempre estamos hablando de nosotros y estamos hablando del otro. Entonces Tijuana no es Tijuana, sino un laboratorio de cómo el sí mismo y la otredad se unen y niegan en una época global en que está en juego la cultura. Y voy a dejar eso sin definir ahorita qué entiendo por cultura. Tijuana no es Tijuana, sino un laboratorio de cómo el sí mismo y la otredad se unen y se niegan en una época global en que está en juego la cultura. Entonces vamos comenzando. ¿Cómo se empezó a entender, cómo se empezó a definir o a representar a Tijuana? Y al hacerme esta pregunta, me ayudó mucho a responderla una experiencia que tuve. Yo estudié una maestría en psicoterapia y como parte de este proceso tienes que dar pues, varios cientos de horas de psicoterapia a grupos en desventaja. A mí me asignaron niños de la calle, en situación de calle, y prostitutas, y gente que trabaja en la zona de tolerancia. Y para mí es la experiencia que más entendí, que es Tijuana. O sea, porque para estas personas, por ejemplo, yo no me compartieron cómo para ellos la zona, yo no sabía que así se le llamaba a ese lugar, para Coahuila, ¿no? La zona. Entonces, después de decenas de horas de estar escuchando seres humanos, para quienes hablar de la zona es, o sea, muy, muy importante. No es como hablar de algo donde pasé, sino algo importante en su vida. Me fue inevitable darme cuenta, o pensar al menos, que estaban hablando no de ese espacio físico únicamente, sino también estaban hablando de sí mismos.